Hola, buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a este webinar que se titula ¿Qué tan segura está la información de su empresa? Voy a compartir por aquí mi pantalla para presentarle a nuestro expositor. Él es Félix Antonio Barrio Juárez. Él es máster en Ingeniería de Software y Sistemas, experto universitario en Dirección y Gestión de la Información y Tecnologías por la Universidad de Alcalá y doctor por la Universidad de Salamanca. Es también gerente de ciberseguridad CISM por ISACA. En 2019 se incorpora como director del Hub de Ciberseguridad del Tecnológico de Monterrey. Ha compaginado su puesto como miembro del Board of Directors de la European Cybersecurity Organization, el Public-Private Partnership Consortium, auspiciado por la Comisión Europea, con la presidencia del Subcomité de Tecnologías de Ciberseguridad UNE, desde donde coordinó en 2014 la traducción al español de la familia de normas ISO 27000 de tecnologías de ciberseguridad y en 2019 la revisión de las nuevas normas ISO 27000. Ex becario Fulbright, ha desempeñado diversas posiciones en la gerencia de las universidades de Burgos, León y Salamanca en España. Entre marzo de 2007 y 2014 fue gerente en el Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, y desde octubre de 2014 a agosto de 2019 en el Instituto Nacional de Ciberseguridad del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, como responsable de los programas españoles de apoyo a la industria, desarrollo de talento y apoyo a la I+D de la ciberseguridad. Ha impartido asimismo diversos seminarios de posgrado en varias universidades y colaborado como profesor de diversos másters en la materia de gobernanza TI y sistemas de gestión de seguridad de la información. Ha sido además asesor de la OEA y de la UE para diferentes programas de cooperación internacional en la materia. Creo que es bastante impresionante todo lo que ha hecho nuestro expositor. Esperamos que les guste este webinar y sin más, los dejo con Félix Barrio. Muy bien, muchas gracias. Muy buenas tardes. Bienvenidos a este webinar del Tecnológico de Monterrey. Nos complace compartir con todos ustedes un espacio para analizar desde qué punto de vista, aunque ya cada vez somos más conscientes, no por ello necesario dedicarle un tiempo a recordar que nuestros datos están siempre en una situación de riesgo, que no existe la seguridad en ningún aspecto de la vida y en el ámbito digital y de las nuevas tecnologías menos todavía. Y creemos que merece la pena insistir en la importancia de revisar por qué estamos expuestos, qué tipo de riesgos corren los datos en nuestras empresas y qué podemos hacer para mejorar nuestro nivel de seguridad, para comenzar a desarrollar la ciberseguridad de una manera profesional dentro de nuestras organizaciones. Les animamos a que nos hagan llegar a través del group chat de la sesión cualquier pregunta e iremos respondiéndola a medida que vayan apareciendo. Pero sírvanse también de proponernos cualquier tipo de cuestión que quieran ampliar a partir de lo que les vamos a contar a continuación. Sin más, comenzamos compartiéndoles una presentación de apoyo para la charla. Bien, este webinar es posible gracias al apoyo del equipo de la Vicerrectoría de Investigación del TEC de Monterrey y al trabajo que está siendo posible dentro de la iniciativa del Cybersecurity Hub del mismo, un espacio para la ciberseguridad que el Tecnológico de Monterrey ha desarrollado en el último año y que cuenta con el apoyo de las empresas líderes del sector de la ciberseguridad en México y en Latinoamérica, como son Cisco Systems, IBM México, Citibanamex, Thales Defense, FEMSA y otras serie de organizaciones con las que estamos colaborando como a nivel internacional.
llama la Organización de Estados Americanos. Esta iniciativa persigue potenciar en primer lugar la concienciación y el desarrollo de capacidades en ciberseguridad, y estamos seguros que este webinar nos permitirá contribuir a que eso sea una realidad mayor con todos los que amablemente están ahora mismo conectados al mismo. Muy bien, una pequeña introducción. Vamos a hablar de ciberseguridad, pero también vamos a hablar de los cambios que se están produciendo en nuestra sociedad y economía digitales, especialmente en los últimos tiempos a raíz de la crisis que se ha ocasionado en relación con el coronavirus. Vamos a mencionar situaciones de exposición a riesgo que específicamente están proliferando durante estas últimas semanas con motivo de esta crisis mundial y del correspondiente confinamiento que la población está sufriendo y cómo eso está cambiando nuestros hábitos y cómo está generando nuevas amenazas. Vamos a hablar evidentemente del escenario que esperamos los analistas encontrarnos una vez que pase esta crisis a nivel también de esa economía y sociedad digitales, y no por ello debemos de obviar que, como todos somos conscientes, hoy en día la prevalencia de todas las nuevas tecnologías, de las redes de comunicación, fundamentalmente la mayor de todas, Internet, pues ha adquirido en nuestra vida cotidiana. No hay espacio en nuestras ciudades, en nuestros territorios, que esté al margen prácticamente de la conectividad, de la presencia de tecnologías de comunicación. Todavía existen, es cierto, espacios que todavía carecen de las adecuadas condiciones de accesibilidad. En el caso de México, somos conscientes que hay espacios rurales y zonas en algunas de nuestras ciudades donde todavía no disponemos de una accesibilidad plena a la banda ancha digital, a la alta velocidad, pero poco se les escapa que prácticamente la universalización que han permitido dispositivos como los teléfonos inteligentes, como la red satelital, como todos los sistemas de coordinación de transportes, de comercio, de comunicaciones, de servicios públicos, pues ha llevado a esa omnipresencia de la tecnología y de Internet, que explica en gran medida la creciente sensación que tenemos de que la ciberseguridad es algo a lo que no podemos dejar de prestarle atención, tanto a nivel profesional, para cualquier tipo de empleo, como evidentemente a nivel particular y doméstico, porque somos usuarios masivos de esa tecnología. Vivimos en un tiempo en el que estamos viendo los conceptos de ciudades inteligentes, los smart cities, de territorios inteligentes, porque toda esa tecnología está invadiendo todos los espacios cotidianos, y estamos viviendo también la cuarta revolución industrial, lo que también los analistas denominan Industria 4.0, que no es más que un proceso lógico de evolución en el que los sistemas de producción y las industrias están incorporando masivamente toda esa tecnología y toda la capacidad de inteligencia artificial que cada vez más se está desarrollando en torno a la misma, y que permite que hablemos de fábricas auténticamente inteligentes, con sistemas robóticos, con sistemas de control por software que están permitiendo la autorregulación de los sistemas de fabricación y de desarrollo de la cadena de valor a nivel de la industria, y también lo que se denomina Internet de las cosas, es decir, todos los dispositivos que se conectan a Internet y que están transformando, revolucionando las tradicionales líneas de manufactura dentro de nuestras industrias. A la vez, también estamos siendo cada vez más conscientes de que la ciberseguridad es una realidad cotidiana. No hace falta más que ver casi a diario en los medios de comunicación cómo existen cada vez más noticias sobre elementos que tienen que ver con ciberataques, con riesgos, con problemas de acceso, de disponibilidad de las redes de comunicación. Por ciberseguridad vamos a hablar de tres tipos de elementos que tienen que ver con todos estos contenidos que estamos relacionados con la ciberseguridad, y que en definitiva se resumen con esa definición que he puesto en pantalla, que es la protección del ciberespacio en tres niveles: la defensa de la infraestructura, la tecnología, las redes de comunicación, los servicios que se prestan a través de esa tecnología, de esas redes de comunicación, y la protección de la información, de los datos en sí mismo, que es lo más valioso que existe ahora mismo,
más allá de los dispositivos tecnológicos, más allá de los servicios, de la posibilidad de acceder al comercio electrónico, de poder enviar mensajes en remoto, de poder hablar por videoconferencia. Lo más importante es la información que circula a través de todos esos sistemas, herramientas y tecnologías. Eso es lo verdaderamente valioso para los seres humanos, y todas las noticias que podemos ver relacionadas con ciberataques, con ciberseguridad, en definitiva, hablan sobre cómo al final se está poniendo en riesgo no solamente la información, sino que por los ataques a esa información, pérdidas económicas, ataques a la privacidad de las personas, incluso crisis económicas que pueden afectar a la cotización en bolsa de importantes empresas, como vemos ahí pues, la noticia del escándalo de Cambridge Analytica hace 4 años en las elecciones americanas, que llevó a Facebook a perder nada menos que 119.000 millones de dólares en apenas 24 horas por un problema relacionado con la filtración de datos privados de sus usuarios. En definitiva, muchas vertientes de qué es la ciberseguridad y cómo los datos de las empresas pueden ser atacados. Vamos a hablar de 3 tipos de elementos, los 3 conceptos básicos a la hora de hablar de la protección de los datos. El primero es el concepto de amenaza, todo lo que tiene que ver con amenazas de ciberseguridad para nuestras organizaciones, para los usuarios. En segundo lugar, hablaremos de lo que son las vulnerabilidades. Evidentemente, esto nos sitúa en una situación de que la propia tecnología, el propio software, mantiene determinados agujeros de seguridad que en sí mismo, combinados con las amenazas, van a provocar situaciones de riesgo, que es el tercer concepto, y hablaremos también sobre cómo protegernos ante esa combinación explosiva de amenazas y vulnerabilidades que muchas veces son silenciosas y carecemos de la suficiente preparación para poder controlarlas todas de manera absoluta. Las amenazas que nosotros estamos atendiendo, evidentemente, repercuten en una serie de aspectos, como tiene que ver con el cibercrimen, que le cuesta a América Latina más de 90.000 millones de dólares al año. Tiene que ver con los ataques a las organizaciones, que muchas veces no estamos suficientemente preparadas a nivel de personas, o carecemos de medidas organizativas, o que no tenemos con quién colaborar para que nos preste ayuda a la hora de luchar contra esas crecientes amenazas. Son 4 los grupos a los que nos referiremos sobre las amenazas cibernéticas que fundamentalmente proliferan en las redes. En primer lugar, estamos hablando del software malicioso o malware, la apócope de las 2 palabras, que es cualquier tipo de código de programación que tiene como objetivo dañar a un sistema o a su propietario, infiltrarse. Tiene diferentes tipos de formas y en consecuencia de conceptos, virus informáticos, que es la denominación más tradicional, pero dentro de ellos hablamos de gusanos, de troyanos, de backdoors o puertas traseras, de spyware, software espía, etc. Veremos que todavía sigue siendo, digamos, el vector por el que los ataques de ciberseguridad siguen entrando dentro de nuestros equipos y dentro de nuestras organizaciones. En segundo lugar hablaremos del spam, es decir, cualquier tipo de mensaje que puede llegarnos a través de correo electrónico, pero también a través de sistemas de live chat, de mensajería como puede ser WhatsApp, y que contiene en sí mismo, alberga muchas veces el software malicioso, como veremos. En tercer lugar, hablaremos de incidentes, es decir, cualquier suceso que vaya a afectar a los 3 parámetros que constituyen la ciberseguridad de los datos. La confidencialidad, es decir, que nuestros datos evidentemente solamente puedan acceder a ellos las personas que deben acceder, los propietarios de los mismos, nadie más. La integridad de los datos, es decir, que los datos no estén afectados, corruptos, manipulados,
que sean los datos como deben estar en su propósito original, o la disponibilidad. Es decir, la disponibilidad de los activos, no solamente de los datos, sino también de la tecnología, que podamos acceder. De nada sirve, evidentemente, que tengamos un sistema seguro si la red, por efecto de un ataque o de una mala configuración, se cae y no podremos acceder a esas redes con normalidad para poder dar el servicio o para poder acceder a nuestra información. Y por último hablaremos del fraude, es decir, la utilización de todos esos elementos anteriores con un propósito de engañar, de causar un perjuicio económico o daño que, como veremos, representa casi el 80% de las motivaciones detrás de los ciberataques que se dan ahora mismo en todo el mundo. El propósito de fraude económico. ¿Quiénes son los que están detrás? Pues los ciberatacantes. Hay una pirámide tradicional que utilizan en ciberseguridad en la que esta pirámide invertida muestra los 5 tipos de perfiles de las personas que están intentando atacarnos o que están intentando explotar esas vulnerabilidades para robarnos los datos, para ocasionarnos algún tipo de daño. Los atacantes ocasionales, los hackers con malos propósitos, los ciberdelincuentes. Un hacker no es necesariamente malo ni bueno, es un experto en explorar vulnerabilidades de las redes, de los sistemas, pero cuando se utiliza con malos propósitos, pues es un ciberdelincuente. Estos atacantes ocasionales deambulan por la red, pero no son la mayor amenaza. La mayor amenaza viene detrás, que son los empleados internos. En muchos casos son los propios empleados, bien por desconocimiento, bien por mala fe, los que constituyen el principal riesgo para que podamos ser víctimas de un ciberataque, bien porque no tienen la capacitación necesaria, bien porque se quieren vengar de la organización, hacen un robo de datos, hacen algún tipo de infección intencional para provocar un daño a sus empleadores, a sus organizaciones. El tercer grupo son los hacktivistas, un perfil de atacantes que persiguen algún tipo de motivación no económica. Y el cuarto grupo son las organizaciones criminales. Son las que realmente preocupan más. Existen muchos países en los que organizaciones de cientos de hackers, de delincuentes, están trabajando para generar robo masivo de datos económicos, para ocasionar fraude y extorsión. Incluso hay organizaciones criminales que trabajan para gobiernos. Son la mayor fuente de amenaza hoy en día. Y, por supuesto, también hay ataques orquestados por estados. Estados que están detrás de ciberataques que persiguen también robo económico, ciberespionaje industrial o causar un daño a terceros países, por ejemplo, atacando sus sistemas electorales, sus sistemas bancarios, sus sistemas de lo que se denomina en el argot servicios esenciales o infraestructuras críticas. Para que se hagan una idea, IBM ha estimado que cada usuario en el mundo que utiliza correo electrónico recibe al menos al mes 16 correos electrónicos que conllevan, por ejemplo, algún tipo de software malicioso. Es decir, todos estos ciberatacantes proliferan de manera masiva y están permanentemente intentando atacarnos. Podemos hablar, hablando ya del software malicioso, del malware, de 3 tipos de sistemas de software malicioso en 3 etapas diferentes. Esos 3 sistemas lo que hacen es pues evolucionar desde los años 80, cuando empezaron los primeros softwares, los primeros virus informáticos, ¿verdad? En los que algunos se acordarán de los que son usuarios más veteranos, el conocido Viernes 13, ¿no? Quizás el primer virus informático que saltó a los medios de comunicación y que empezó a preocupar a los usuarios a nivel mundial. De alguna manera estaba provocando ya una serie de inquietudes. En esos años 80 vemos cómo empiezan a desarrollar otro tipo de virus informáticos. I Love You fue otro muy mediático en el año 2000. Después encontramos en el año 2008 con Flickr,
un virus que todavía existe hoy, que sigue afectando a cientos de miles de usuarios en todo el mundo, que atacaba específicamente sistemas operativos Microsoft Windows en aquel momento. Es una época que denominaremos romántica. La mayoría de los virus informáticos los desarrollaban esos atacantes ocasionales, esos jóvenes que intentaban demostrar que sabían mucho de ciberseguridad, pero quizás no era la época de mayor preocupación por parte de las empresas. La preocupación empieza realmente a partir del año 2007, cuando estos virus que ya aparecen ahí en el medio de la diapositiva, Zeus, Rockfish, SpyEye, Stuxnet, menos populares, por eso les llamamos silenciosos, empiezan a proliferar de manera masiva. Cientos de miles de equipos infectados en oleadas de ataques, que luego veremos, y que empiezan a caracterizarse por ser ataques organizaciones criminales que han desarrollado ese código malicioso con propósitos bastante siniestros y con propósito de hacer mucho daño a mucha gente. Es en los últimos 4 o 5 años cuando asistimos a la tercera oleada de virus informáticos, de amenazas, donde empezamos a encontrarnos miles y miles de millones de versiones de software malicioso infectando equipos por todo el mundo, que intentan atacar sistemas industriales, que intentan secuestrar sistemas de organizaciones públicas. Cientos de miles de organizaciones se verán afectadas por ataques como mencionaremos a continuación, los más conocidos, WannaCry, Petya, NotPetya, ataques como los que utilizan Internet de las Cosas. Todas estas amenazas que hay en los últimos años están encontrando nuevos sistemas de penetración en la seguridad y eso nos está poniendo en una situación de mucha preocupación. ¿Cuál es la vertiente por la que estamos llegando a los usuarios con todas estas formas de virus informáticos? Cada día se detectan más de 40.000 versiones de software malicioso en todo el mundo. Bueno, intentan llegar a nosotros de múltiples maneras. La manera más tradicional es lo que se denomina phishing. El phishing, que es un juego también de palabras que alude a la pesca, ¿no? En inglés es una forma de señuelo, mensajes, sitios de páginas web que están realmente siendo suplantaciones de entidades, en este caso una entidad bancaria que es perfectamente existente, pero que los ciberatacantes desarrollan un sitio web falso imitando el acceso para robar, en este caso, los datos de usuario y contraseña y poder luego acceder a las cuentas bancarias de los clientes. O a la izquierda, uno que ha proliferado en las últimas semanas aprovechándose de la crisis de COVID-19, un mensaje en este caso a través de WhatsApp, en el que un falso anuncio de una plataforma que finge ser Netflix y que te ofrece una suscripción gratuita a cambio de que introduzcas una serie de datos personales que te va a reconducir evidentemente o bien a un sitio web que esté infectado o bien va a coger tus datos para luego hacerte algún tipo de ataque. Este tipo de engaños que siguen produciéndose después de más de 2 décadas es la forma en la que todo ese software malicioso acaba en nuestros equipos y dispositivos, en nuestras empresas, y es una de las mayores amenazas. También nos intentan hacer phishing mediante correo electrónico. Este es un correo que se ha detectado por parte de la empresa ESET, en el que en un perfecto castellano, también hay una versión en portugués perfectamente escrita, en la que con el supuesto reclamo de que te ofrecemos una información de interés sobre cómo desarrollar una vacuna casera de primeros auxilios relacionado con el COVID-19 para tus niños en tu casa, un supuesto profesional de un laboratorio médico. Se hace pasar evidentemente por ese profesional que no existe o al que le han robado su clave de correo electrónico para adjuntar, como sale ahí debajo de la diapositiva en pequeñito,
un virus informático, un troyano, que se introduzca dentro del equipo y que lo infecte y que lo pueda incluso encriptar. Lo que hace en este caso es hace todo un secuestro del equipo infectado y te pedía, a cambio de darte la contraseña con la que recuperar el control de tu equipo de cómputo, tu celular o tu tablet, le pagases $250. A la izquierda vemos otro tipo de phishing, que en este caso la Conducef de México alertó a los comercios que utilizan terminales de punto de venta con tarjeta de crédito. Eran correos electrónicos en el que los estafadores enviaban en los últimos meses un supuesto mensaje pidiéndoles que actualizasen el sistema de la terminal de punto de venta con un software que se les adjuntaba en el correo, que lo que hacía en realidad era infectar la máquina de telepago con un malware que permitía robar los datos de tarjeta de crédito, usuario, PIN, contraseña, etcétera, de los usuarios que utilizaban esa terminal. En definitiva, como podemos ver, la amenaza del phishing se puede hacer a través de todo tipo de canales y lo que hace es al final intentar colar algún tipo de software malicioso en las organizaciones, aprovechándose de que muchas veces los usuarios pues vamos muy deprisa, no nos detenemos a comprobar la fuente, si el correo es sospechoso, si el mensaje es de una fuente de confianza, no nos fijamos si el sitio web al que nos conectamos es un sitio seguro o tiene algún tipo de denominación que sea extraña dentro de la barra de direcciones. Por lo tanto, lo que estamos viendo es, en definitiva, diferentes tipos de versiones, pero todas ellas intentan provocar algún tipo de fraude. Uno de los softwares maliciosos que más han proliferado en los últimos 5 años es el denominado ransomware. El ransomware es, como mencionado hace un momento, un tipo de virus que lo que hace es encriptar todos los datos dentro del dispositivo o terminal y pedir un secuestro. Una versión que es COVIDlock, una aplicación que en teoría te descargabas en tu celular para usuarios de Android hace 2 o 3 semanas para acceder a un mapa de cómo estaba evolucionando el COVID. Lo que hacía realmente era, una vez que te instalabas la aplicación en tu celular o tablet, te encriptaba todos los datos y te pedía de nuevo un secuestro. En este caso, el tipo de aplicación Coronavirus Tracker, también otra aplicación similar, y cómo te pide ahí una extorsión a cambio de recuperar el control de tus datos. El ransomware, como digo, es una de las formas de virus informático que más ha evolucionado en los últimos 5 años. Solamente en 2019 se calcula que el robo que las organizaciones criminales ocasionaron a millones de usuarios en todo el mundo pudo superar los 11.500 millones de dólares. Posiblemente más, porque en muchas ocasiones los usuarios no denuncian, no reconocen haber pagado la extorsión a la que se te solicita por parte de los ciberatacantes. Así que seguramente sea una cifra mayor. Lo que sí podemos decir es que hay docenas de tipos de ransomware y constantemente está evolucionando. Entraremos ahora en un poco más de detalle, pero sirva como ejemplo de la proliferación. El ransomware más famoso hasta el momento fue que en el año 2017 supuso WannaCry. WannaCry fue un ataque que puso en evidencia el escaso nivel de preparación que teníamos en todo el mundo para este tipo de amenazas, sobre todo en las empresas. Durante varios días se paralizaron hospitales, gestores de autovías, de vías rápidas, fábricas en más de 150 países. Lo que hizo fue aprovechar una vulnerabilidad conocida de sistemas Microsoft que demostraba que había millones de equipos en todo el mundo
que todavía seguían utilizando las viejas versiones, por ejemplo, de Windows 2007, de Windows XP, que teóricamente Microsoft ya no da soporte, ya no ofrece actualizaciones y parches de seguridad, con lo cual los ciberatacantes lanzaron un ataque indiscriminado que demostró que había millones, como digo, de equipos en todo el mundo que eran vulnerables a este tipo de virus informático. Además era un virus informático muy particular porque se propagaba dentro de las redes de las organizaciones. Incluso aunque la organización cortase su conexión a Internet, una vez que se infectaba un equipo dentro de la red de la empresa, automáticamente se iba infectando y replicando entre los diferentes equipos que componían la red de la organización. Algunos recordarán cómo el pánico cundió en el fatídico viernes en el que la primera empresa que lo detectó a nivel mundial, una empresa española, Telefónica, Movistar, pidió a sus 30.000 empleados que dejaran todos sus equipos de cómputo y se fueran para casa sin tocar nada porque no sabían qué estaba pasando, pero estaban recibiendo las primeras oleadas de ese ataque. WannaCry fue una primera versión de este tipo de virus que se reconvirtió sucesivamente en diferentes variaciones. Apenas 2 meses después, el mismo tipo de software malicioso y utilizando la misma vulnerabilidad bajo una denominación que se adoptó que fue Petya, de nuevo volvió a atacar a 80 países, especialmente afectó a Ucrania, paralizó, por ejemplo, la red portuaria naval mundial, empresas tan prestigiosas como Maersk, que es la empresa naval que administra 76 puertos internacionales en todo el mundo y que transporta el 20% de las mercancías globales. Encontró durante varios días cómo no podía operar, dado que el secuestro de los equipos fue masivo dentro de esa organización. Aquí podemos ver una captura de una empresa con todas sus pantallas, con el mensaje de secuestro del equipo pidiendo la extorsión. En definitiva, no solamente empresas de transporte, Mondelez, el fabricante de productos agroalimentarios, Saint-Gobain, de la industria automovilística, bancos, farmacéuticas, etc. Y curiosamente, y por eso lo traigo a colación, este es un tipo de ataque que apenas 2 meses después volvió a afectar a millones de usuarios, pese a que teóricamente ya se habían liberado por parte de Microsoft los parches de seguridad de los sistemas operativos que eran víctimas de esta vulnerabilidad que utilizaba, como decía ya, WannaCry y que se conocía como se me ha ido el nombre. Eternal Blue. ¿Qué sucede? Esto es importante porque fíjense en esta noticia, 2019, estamos hablando de los últimos meses. WannaCry sigue siendo todavía uno de los virus informáticos más presentes en las redes. O sea, incluso 2 años después, hemos visto como hasta 16.000 variaciones del ransomware WannaCry atacando a diferentes países. Como vemos, los países más atacados en el 2019 fueron Bangladesh y Mozambique. ¿Esto qué quiere decir? Que evidentemente aquellos países que tienen un parque de equipos de cómputo más obsoleto, que siguen utilizando sistemas operativos ya desfasados, desactualizados, siguen siendo especialmente vulnerables y los ciberatacantes continúan utilizando el mismo tipo de virus informático para pedir extorsiones y secuestros a cambio. Por lo tanto, esto demuestra cuánto de vulnerable es a nivel mundial para las empresas este tipo de ataques, ¿no? El año 2019 para algunas empresas de seguridad fue el año de los ataques ransomware, meses en los que hasta el 40% de los virus informáticos detectados por parte de los usuarios, tanto empresas como ciudadanos, eran de ransomware. 174 ciudades en todo el mundo fueron víctimas, ciudades además de gran tamaño, en Estados Unidos, en Europa, que se encontraron con sus sistemas escolares, médicos, de administración local
absolutamente colapsados por los secuestros informáticos. Aquí versiones de ransomware conocidas como Ryuk, Purga o Stop fueron los más populares, entre comillas, con un coste medio de chantaje, en este caso, a los ayuntamientos de esas ciudades que ascendía hasta $1.000.000 por recuperar las claves con las que desencriptar los equipos. Y, en definitiva, provocó un pánico mundial que todavía está arrastrando consecuencias. Aquí en México, la noticia que saltó a los medios, reconocido por la propia víctima, fue este tipo de ataque de ransomware a Pemex y cómo, al parecer, afectó a determinadas áreas de la organización, provocando pues una seria afectación por parte de este tipo de virus informático. Al final, lo que estamos viendo es que se está utilizando este tipo de software malicioso para atacar a las empresas y que se hace de una manera muy profesional. Como digo, no estamos hablando de atacantes ocasionales, de esos hackers que en los años 80 veíamos que se quedaban hasta altas horas de la madrugada intentando entrar en la página web de la CIA. No, estamos hablando de organizaciones, de grupos de ciberdelincuentes que seleccionan qué empresas quieren atacar, qué tipo de organizaciones, qué tipo de ayuntamientos, de fábricas, de comercios, obtienen una información, hacen un escaneo de cómo pueden conseguir engañar a sus empleados, cómo pueden infiltrar este tipo de software malicioso en la organización, introducen a través de uno de esos mensajes que decía hace un momento de phishing para poder acceder a los mismos y hacer ese tipo de secuestro, o para introducirles un software espía o para tomar el control de esas redes de información. Por lo tanto, estamos hablando de ataques verdaderamente sofisticados. Tenemos que hablar de un segundo tipo de riesgo para nuestros datos, que son los derivados de una nueva versión de software malicioso, que son las conocidas como las botnets. Nueva, digo, en nuestra presentación, pero que lleva muchos años proliferando en las redes. Este tipo de software malicioso lo que hace es infectar extensas redes de cientos de miles de equipos incluso, y que toma el control a través de un ordenador remoto. Las botnet o redes zombie lo que hacen es infectar esos equipos de forma masiva y utilizarlos fundamentalmente para la obtención de datos bancarios, con casi el 77%, pero también para hacer minería de criptomonedas. Muchos equipos lo que hacen es infiltrar un virus que lo que hace es dedicar parte del tráfico de Internet que pasa a través de ese equipo de cómputo para minar bitcoins, de manera que el ciberdelincuente está utilizando nuestro ancho de banda, nuestro equipo, para producir criptomonedas. También lo estamos viendo cómo ataca a usuarios de plataformas de juegos online, de plataformas de viajes y educación, administraciones, lugares de apuestas, de préstamos, de contenido para adultos. Vemos cómo hay diferentes tipos de botnets. Estas son las botnets más populares que se detectaron por parte de algunos de los principales proveedores de antivirus, como es el SET, en México en 2019. Este tipo de botnets suelen infectar los equipos a través de estas formas, o bien por descargas, como veíamos antes, cuando descargamos los archivos adjuntos o accedemos a páginas web a través de esos mensajes de spam que nos llegan a través de correo electrónico, del WhatsApp, bien a través de la propia red de nuestras organizaciones que ya están infectadas, también por medios de almacenamiento removibles. Es decir, a veces cuando utilizamos un pendrive, un dispositivo de almacenamiento con un USB que alguien nos presta o que nosotros se lo hemos dejado a alguien, lo ha introducido a su equipo, se ha infectado, lo volvemos a introducir en nuestro equipo y ahí se produce la infección. Las campañas de spam que llegan, de publicidad como la que veíamos antes con el caso del falso Netflix, y con páginas web
que se ven comprometidas, es decir, que están infectadas. De ahí la importancia de cuando accedemos a sitios web que veamos que tienen su candado, su inicio de la barra de direcciones con las siglas HTTPS, porque en ocasiones estamos accediendo sin ser conscientes a descargarnos nosotros mismos ahí el software malicioso. También se han encontrado muchos foros de redes P2P, es decir, el intercambio de archivos, por ejemplo, de películas, de música gratuita, pero que en un porcentaje muy importante están infectados esos ficheros de vídeo, de audio, con este tipo de botnets, y cuando estamos creyendo que nos estamos ahorrando el pago por alquilar o por comprar una película reciente de estreno, pues lo que realmente estamos es instalándonos, en este caso, el software malicioso en nuestro equipo. Todo esto para que veamos cómo estamos dispuestos a múltiples intentos de ataque. Esto quiere decir que solamente nos pueden atacar esas organizaciones criminales o esos ciberdelincuentes. No. Si entramos en la dark web, en la popular red de Tor, por ejemplo, encontraremos sitios de ciberdelincuentes que son auténticas empresas que te venden a precios módicos virus hechos a medida. Si tú quieres comprar un virus informático y espiar a tu empleado o a tu expareja, infectarle su equipo, su celular, puedes comprar cualquier tipo de virus. Ahí tenemos tarifas publicadas por McAfee, que ha hecho una investigación sobre este tipo de lugares. Aquí podemos ver cómo te pueden cobrar $8 proveedor asiático para hacerte 1000 instalaciones de un virus informático en equipos que tú le propongas. Pueden hacer ataques de spam, pueden hacer ataques de denegación de servicio, de DOS, es decir, tumbar la página web de tu rival, de tu contrincante, del comercio al que tú quieres atacar, $1 por atacarle durante 10 minutos y dejarle sin servicio su plataforma, por ejemplo, de comercio electrónico. En definitiva, es muy sencillo, por desgracia, para cualquier persona, incluso sin conocimientos de programación informática, alquilar a criminales para lanzar ataques que puedan ocasionar daños a terceros. Hasta aquí esta breve visión de las amenazas. La segunda parte, como decíamos al comienzo, en las que ponemos en riesgo los datos de nuestras empresas, es con las vulnerabilidades. ¿Qué son las vulnerabilidades? Bueno, las vulnerabilidades pueden ser de dos tipos. Podemos encontrarnos con dispositivos que tienen agujeros de seguridad o malas configuraciones que pueden ser explotadas por los ciberatacantes, o también software, programas que puedan también habilitar esos ataques. También aquí el mensaje es que estamos completamente expuestos a múltiples vulnerabilidades. Las mayores, como veremos a continuación, en nuestras empresas tienen que ver con todo lo que se llama la nueva Internet de las cosas. Todos los dispositivos que están conectados a Internet, que pueden ser no solamente los tradicionales celulares, sino también podemos ver como las luminarias, por ejemplo, inteligentes que se conectan remotamente a Internet. Podemos encontrar también como tenemos pues, electrodomésticos, tenemos por aquí dispositivos que se conectan. Aquí hay lectores de NFC, de los peajes, dispositivos que pueden ser vulnerables por los atacantes para robar datos de sistemas de pago, como pueden ser las tarjetas de TAF de las autovías. Esto es una captura que hice esta mañana de Amazon. Aquí en Amazon tú puedes comprar diferentes productos como el denominado Wi-Fi Pineapple. Esto es un dispositivo que te permite fácilmente introducirte en una Wi-Fi de un vecino, de una empresa, de un comercio y espiar toda su navegación a través de Internet, todas las transacciones que hace, plataformas de comercio electrónico, etc. $59,99 enviado directamente a tu casa. Dispositivos como las mencionadas terminales de punto de venta,
los sistemas de lectura NFC, como los duplicadores de llaves de tarjetas para acceder, en este caso, a puertas de hotel. Podemos hacer un largo etcétera de dispositivos. Este es un vídeo que algunos habrán visto de las pasadas Navidades, un dispositivo de Internet de las Cosas, en este caso en un espacio doméstico, está colgado en YouTube. Es el vídeo Soy Papá Noel, como un ciberdelincuente acosaba a una niña de 9 años, si mal no recuerdo, hablándole a través de la cámara IP que sus padres habían comprado, probablemente por internet, y habían instalado en su habitación para vigilarla. Había explotado la vulnerabilidad de ese dispositivo para aterrorizarla, en este caso, y evidentemente para espiar el hogar. Este es otro de los tipos de vulnerabilidades, dispositivos que tienen una muy baja configuración de seguridad, que muchas veces no cambiamos las contraseñas que traen por defecto o tienen muy poca robustez de su sistema de contraseñas y que son perfectamente vulnerables a los ciberatacantes. En este sentido, esa vulnerabilidad de los equipos IoT ha dado lugar a uno de los tipos de software malicioso que más han proliferado también en los últimos años. En 2016 aparecía el virus Mirai, que ha sufrido diferentes variaciones hasta hoy en día. Cientos de miles de dispositivos, fundamentalmente cámaras de vídeo, routers inalámbricos, cámaras de grabación, que muchas de ellas están en comercios, en empresas, y que este virus lo que hace es, a partir de una base de datos en la que tiene el tipo de contraseñas más habituales que tiene un dispositivo, 0000, 1111, 1234, ABCD, va probando de manera automática y sin necesidad de que el ciberatacante haga nada, va comprobando si el dispositivo que está conectado a Internet tiene alguna de esa serie de letras o números habituales que suelen tener estos dispositivos. Una vez que acierta, lo que hace es infectarlo con el software malicioso y a su vez utilizarlo para conectarse en remoto a otros equipos. De manera que pueden llegar a estar infectados cientos de miles de dispositivos sin que nosotros lo sepamos en nuestro propio hogar y pueden ser utilizados por los ciberatacantes para grabarnos, para espiarnos, para hacer cualquier tipo de ataque. En el caso de la primera oleada de ataque de Mirai, en octubre de 2016, el atacante escogió centros escolares, 3.000 instituciones, 61% de centros educativos en 174 ciudades. Y lo que hacía era dirigir todos estos dispositivos, su conexión por Internet, a un sitio web para hacer una denegación de servicio, es decir, para saturar la página web atacada y tumbar ese sistema. Consiguió tumbar durante varias horas las plataformas de Twitter, de Reddit, GitHub, Amazon o Spotify, utilizando todos estos dispositivos para lanzar un ataque contra estas plataformas. De nuevo, como vemos, no hace falta ser un programador muy experto para poder hacer este tipo de ataques. Hay plataformas web abiertas, en este caso la más popular se llama Shodan, shodan.io. Esta es una página, un buscador web, como podría ser Google, en el que te permite hacer exploraciones en la red de dispositivos conectados o de organizaciones de empresas que tengan conexiones a Internet que sean vulnerables. Podemos hacer una búsqueda y a partir de esa búsqueda encontrar organizaciones a las que podemos atacar fácilmente. Con motivo de la crisis del COVID-19, hace apenas 48 horas el Instituto SANS, uno de los más prestigiosos del mundo en capacitación de ciberseguridad, publicaba cómo se había incrementado en las últimas semanas un 30% las búsquedas en esta página, en este portal llamado Shodan, un incremento del 30% de ciberatacantes que estaban buscando empresas que tuvieran instalado una aplicación de Microsoft que se llama Remote Desktop Connection, un protocolo para teletrabajo que muchas organizaciones tienen instalado. Microsoft ya ha desarrollado parches de seguridad, pero que es relativamente sencillo atacarlo y coger y comprometer la conexión que los
trabajadores en remoto desde sus casas se están manteniendo con sus empresas. Luego volveremos sobre esta diapositiva para que veamos cómo tenemos que proceder precisamente para prevenir este tipo de exposición a vulnerabilidades. Otro tipo de sistemas que se explora mucho en Shodan y este tipo de portales, vulnerabilidades, son sistemas de control industrial. Fábricas de productos, organizaciones de producción de electricidad, de transportes, de manufacturas. Se han encontrado especialmente vulnerabilidades en, evidentemente, organizaciones que son pequeñas y medianas empresas. Son las que protagonizan el mayor número de sistemas de control industrial vulnerables. Prácticamente el 100% en 2018 eran pymes en los sectores de las industrias de agua y energía en los Estados Unidos, según un estudio que parece referencial. Además, también importante, como no, hablar sobre los protocolos inalámbricos. Esto es una de las mayores amenazas. Especialmente esto es lo que explica también la vulnerabilidad de los sistemas de control industrial. Los protocolos inalámbricos que conectan esta serie de dispositivos, como son los dispositivos de Internet de las Cosas, que están utilizando protocolos que muchos de ellos son especialmente antiguos. El más popular, que se llama Modbus, y es un protocolo de conexión de sistemas industriales que tiene la friolera pues, ahora mismo de 30 años de antigüedad. Es un protocolo que desarrollaron los expertos en telecomunicaciones en 1979. Pero los más utilizados, como Niagara o DNP3, Niagara Fox, son protocolos muy antiguos, protocolos de más de 20 años de antigüedad, que son perfectamente conocidas sus vulnerabilidades y que, por desgracia, pues estas vulnerabilidades lo que hacen es pues que cualquier ciberatacante pueda comprometer si los equipos que están utilizando este protocolo no tienen un control permanente sobre su estado de ciberseguridad. Aquí vemos una consola de cómo se puede hackear un dispositivo que esté dentro de una fábrica controlado con este protocolo. Habitualmente lo que tenemos es este tipo de conexión, es un atacante que se hace un ataque denominado man in the middle, es decir, toma el control de la víctima que piensa que está conectada directamente con su servidor, pero él está monitorizando ese tráfico y lo puede evidentemente alterar. Hay dispositivos también para hacer ese tipo de control. Esto es un dispositivo de ataque a una red 4G, la red que utilizan los teléfonos móviles. Utiliza el mismo tipo de ataque, puede hacer un espionaje de la conexión de los dispositivos y esta es una de las preocupaciones que existen respecto a 5G, que todo el mundo está hablando. El problema de 5G es que más allá de los debates sobre los fabricantes y si hay confianza o no hay confianza en ellos, lo que está en juego es que los protocolos inalámbricos de la nueva generación de telefonía 5G siguen teniendo los mismos riesgos de seguridad que tenía 4G, en cuanto que se puede establecer un ataque que te permita espiar las comunicaciones, introducir un man in the middle, y esto requiere que los sistemas de comunicación pues, tengan una serie de sistemas de controles por parte de las empresas, porque pueden cualquiera de ellas ser susceptibles de ser espiadas. Y esto es una realidad con la que tenemos que afrontar. Sí. Perdón, Félix, soy Cristina. Nada más una cosa, lo que pasa es que me están avisando que está próximo a acabarse el tiempo. Sí. Y necesitamos un momento para preguntas. Ahí no sé si quieres ir como cerrando el tema. Perdón, continúa. Sí, ¿cuánto queda para que se acabe el tiempo? Sí, quedan 5 minutos, creo sí. que por ahí podemos pasarnos unos 5 minutos más, pero para ir cerrando, por favor. Gracias. Sí, 5 minutos. Nos queda la última parte, que es la gestión del riesgo. Lo que tenemos, en definitiva, ya hemos visto todo el panorama de amenazas y vulnerabilidades. Es de lo que se trata. Lo que está en juego para nuestras empresas y organizaciones es gestionar el riesgo. Algo para lo que la mayoría de las empresas reconocen que no han hecho evaluación de su riesgo tecnológico y que nos pone en la tesitura de que nuestra creciente dependencia de la sociedad y la economía digitales nos obliga a gestionar ese riesgo. De hecho, la seguridad es la principal barrera para que las empresas adoptemos
la incorporación de tecnologías. Es la mayor preocupación y por lo tanto tenemos que aprender a proteger nuestros datos. Existen tres tipos de acciones y de controles: prevención, detección y respuesta. Es decir, cualquier tipo de control que nos permita, evidentemente, que nuestro sistema de tecnología y de comunicaciones esté preparado para defenderse de estos eventuales ataques, que podamos establecer controles que detecten anomalías, como por ejemplo sistemas de detección de intrusos en la red, de tráfico anómalo dentro de nuestra plataforma, de movimientos extraños en nuestros dispositivos, en nuestra página web, y sistemas de respuesta o de reducción del impacto, como por ejemplo algo tan sencillo como tener copias de seguridad de nuestros sistemas ante el eventual caso de que nos ataquen. Si nos damos cuenta, lo que sucede en los informes, en este caso el uso de las TIC en México en Internet de 2019 del Instituto Federal de Telecomunicaciones, nos da ya pistas de qué tipo de controles preventivos tenemos que adoptar en nuestras empresas. Por desgracia o por suerte, en los últimos 4 años ha ido desplazándose el uso de equipos de cómputo a dispositivos móviles como son los celulares o las tablets. Esto es algo que también están experimentando las organizaciones. Este es uno de los mayores vectores de riesgo para nuestros datos, porque la mayoría de los usuarios no tienen instalados antivirus en sus celulares y en sus tablets, y el hecho de utilizarlos para comercio electrónico, para educación, para redes sociales, operaciones bancarias, les expone a que proliferen este tipo de malware en toda la red. Esto es fundamental y en una organización aún más, dado que deberíamos de tener una política de acceso que previniese que nuestros empleados, sobre todo en teletrabajo, utilicen dispositivos que estén configurados con su correspondiente antivirus y con todo el software de parcheado de seguridad permanentemente actualizado. El estudio de los hábitos de los usuarios en ciberseguridad en México, también del Gobierno de México, de comienzos del pasado año, también nos daba algunas pistas de cuáles son los elementos de donde tenemos que incidir en el despliegue de sistemas de control y de prevención de ciberseguridad. Por ejemplo, en la instalación. Los empleados, fundamentalmente en una organización, deben de recibir una capacitación que les explique que no pueden instalar aplicaciones que no estén debidamente autorizadas por la organización. El 42% de los usuarios entrevistados en México en una macroencuesta reconocían que nunca se leen los permisos antes de instalarse aplicaciones, mucho menos opiniones, críticas o elementos que nos hagan sospechar que esas aplicaciones puedan ser parecidas a las que veíamos antes infectadas de monitorización del virus del coronavirus. Participantes que todavía guardan sus contraseñas en papel o que lo tienen apuntado en notas en su celular o en su equipo de cómputo. El 37,6% de los usuarios encuestados. Usuarios que no tienen precaución a la hora de publicar su ubicación en redes sociales, poniendo en riesgo no solamente a sí mismos, sino a las personas de sus círculos familiares y profesionales. El 39% tiene activado este tipo de autorización de acceso por un desconocimiento del uso normal que debe de tener uno y responsable de la tecnología. O que el 21% de los adultos ha sufrido algún tipo de fraude financiero por medios digitales, precisamente por esa situación de desprotección que tenemos masivamente. Una organización tiene necesidad de servicios profesionales, lo que se llama un sistema de capas de protección y de defensa que puede ser tan complejo como sea en sí misma la organización, pero ya para finalizar lo quiero resumir en 3 pasos a dar. Lo primero que tiene que hacer cualquier organización, aunque sea una organización de una persona, un autónomo, una sola persona con su negocio, es realizar un análisis de riesgos. Un análisis de riesgos que le permita saber para cada uno de sus dispositivos cuál es el nivel de riesgo que tiene sobre los parámetros de seguridad, la confidencialidad de sus datos, la integridad, la disponibilidad y la privacidad. Hay herramientas gratuitas en Internet que pueden ayudarte, pero lo mejor, evidentemente, es optar por un servicio profesional en la medida de nuestras posibilidades. En segundo lugar, establecer una política de ciberseguridad. Básicamente, lo más importante aquí será designar roles dentro de la organización a nuestros empleados. Podemos tener un magnífico sistema de protección con antivirus, con cortafuegos,
con monitorización, pero si luego dejamos un archivo con una base de datos de nuestros clientes a domicilio, con sus nombres, direcciones postales, dónde viven, hábitos, en un fichero que no está encriptado y que cualquier empleado puede acceder y robarse este tipo de fichero, pues evidentemente tendremos una brecha de seguridad por no prevenir quién puede acceder a qué ficheros, a qué equipos y sobre todo que tengan capacitación de cómo tienen que manejarlos. En este caso, una base de datos, un fichero, da igual que sea un Excel o un fichero de usuarios de clientes, deberá de estar convenientemente encriptado y solamente las claves de desencriptación estarán en manos de los empleados que tengan facultades para llevarlo a cabo. Y en tercer lugar, adoptar un sistema de gestión de la ciberseguridad en nuestras organizaciones mediante un modelo de buenas prácticas. Aquí tenemos dos modelos que a nivel mundial son los que están utilizando las organizaciones. El NIST Framework, que es un modelo desarrollado en el ámbito de Estados Unidos, una guía de buenas prácticas con todos los pasos que tenemos que dar para estar protegidos de una manera suficiente en nuestra organización, y a nivel más internacional la denominada familia de normas ISO 27000, que también nos establece una serie de recomendaciones, incluso hay un modelo de controles que tenemos que tener desarrollado según nuestra organización haya establecido ese análisis de riesgos inicial. Y cerramos ya con un ejemplo, 30 segundos. Como decía antes, una de las mayores ataques que se están produciendo a los entornos de trabajo en remoto. Elementos tan sencillos aparentemente como que nuestros empleados se conecten a nuestros sistemas mediante una aplicación VPN que encripte todo el canal de tráfico entre nuestro equipo de cómputo, nuestro domicilio con nuestros servidores en nuestra empresa, que utilicemos una estrategia de contraseñas robustas, difíciles de robar, difíciles de adivinar, que las cambiemos cada 2 o 3 días, que las reforcemos incluso con un sistema de doble autenticación, por ejemplo, con algún tipo de SMS que nos envíen desde la empresa para confirmar que somos nosotros quienes accedemos al servidor de nuestra organización, o, por ejemplo, que tengamos un servidor en la nube a través del que todos nuestros empleados tengan que acceder necesariamente solo mediante esa conexión para acceder a nuestros servidores. Son ejemplos de tipo de técnicas que pueden prevenir que este interés creciente de los ciberatacantes para aprovecharse de las organizaciones que aún no han adoptado un sistema de protección de ciberseguridad, pues sean víctimas de esta oleada de ataques. Y para finalizar, pues un informe que publicaba Forbes hace unos días. Viéndolo en positivo, después de la crisis nada va a ser igual. Estamos hablando de solamente en México, la consultora IDC estima que se ha producido un incremento medio del 60% del comercio electrónico. Hay incrementos todavía desconocidos del consumo de ocio digital, las plataformas de streaming, los sistemas de teleinformación. Sí sabemos que hay una gran fidelidad de los usuarios que han experimentado este tipo de servicios durante este periodo de la crisis. Esto quiere decir que la economía digital va a salir reforzada tras la pandemia. Va a haber más comercio electrónico que nunca, más consumo de servicios por Internet, más usuarios, pero también va a haber más necesidades de ciberseguridad. Debemos de empezar ya a invertir y a adquirir las capacidades que necesitamos para que nuestras empresas, nuestras organizaciones tengan un nivel de ciberseguridad suficiente que les permita sobrevivir a este nuevo marco que, insisto, abre posibilidades, pero que también debemos de ser conscientes que requiere que seamos, desde un punto de vista de la ciberseguridad, cada vez más competentes y más profesionales.